Bienvenidos, nosotros somos Santiago, Laura y María José, estudiantes de cuarto semestre de la Universidad Militar Nueva Granada, y el día de hoy hablaremos sobre el contrato de fianza. En el Código Civil colombiano se establece en el artículo 2361 que el contrato de fianza es un contrato por medio del cual una o más personas se comprometen para con el acreedor a responder en todo o en parte por el pago de una obligación ajena, si el deudor principal no la cumple. El garante se denomina fiador y el deudor cuya obligación se garantiza se denomina afianzado. El contrato de fianza es una garantía personal, es decir, envuelve dos relaciones independientes, la del acreedor con el fiador y la del fiador con el deudor. Corresponde a un contrato celebrado entre fiador y acreedor del cual surgen obligaciones para el fiador, por ende su patrimonio es prenda general de ese crédito, a diferencia de cómo ocurren las garantías reales, no se afecta uno o varios bienes en específico. Características. Debemos decir que el contrato de fianza es un contrato de garantía personal, diferente de las demás garantías reales, tales como la prenda y la hipoteca, porque se celebra para responder por una obligación ajena con el patrimonio del fiador. Podemos decir que la fianza es un contrato consensual, unilateral, gratuito y accesorio. Es consensual porque se perfecciona únicamente con el consentimiento de las partes, es decir, que no requiere de ninguna solemnidad para su perfeccionamiento. El Código Civil establece que el consentimiento debe ser expreso y por lo tanto la manifestación de la voluntad debe ser clara e inequívoca. Es unilateral conforme en el artículo 1496 del Código Civil y la sentencia del 17 de junio del 1948. Establece que solo una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna. Por lo tanto, este contrato solo genera obligación para el fiador. No obstante, se pueden establecer cláusulas en las cuales se establezcan obligaciones del acreedor para con el fiador. Gratuito. Según lo que se establece en el artículo 1497 del Código Civil, puesto que el contrato de fianza solo busca la utilidad de una de las partes. Sin embargo, el mismo código en su artículo 2367 da la posibilidad de que el fiador pueda estipular con el deudor una remuneración pecuniaria por ser fiador. Es accesorio por cuanto supone la existencia de una obligación principal a la que accede y que sin la cual no tendría existencia. Obligaciones y derechos entre el fiador y acreedor. Una vez la obligación principal sea exigible, el acreedor puede accionar contra el fiador para que sea la garantía más efectiva. Sin embargo, el fiador podría anticiparse a hacer el pago correspondiente para evitar la acción del acreedor u oponer ciertas excepciones o beneficios que la ley concede. Las excepciones o beneficios que el fiador puede oponer al acreedor son: el beneficio de excusión. En la legislación colombiana, en el artículo 2383 del Código Civil consagra: el fiador reconvenido goza del beneficio de excusión, en virtud del cual podrá exigir que antes de proceder contra él se persiga la deuda en los bienes del deudor principal y en las hipotecas o prendas prestadas por éste para la seguridad de la misma deuda. El beneficio de división, regulado en el artículo 2392 del Código Civil, establece que si hubiese dos o más fiadores de una misma deuda que no se hayan obligado solidariamente al pago, se entenderá dividida la deuda entre ellos por partes iguales y no podrá el acreedor exigir a ninguno sino la cuota que le quepa. La excepción de cesión de acciones o subrogación. El artículo 2381 del Código Civil consagra que cuando el acreedor ha puesto al fiador en el caso de no poder subrogarse en sus acciones contra el deudor principal o contra los otros fiadores, el fiador tendrá derecho para que se rebaje de la demanda del acreedor todo lo que dicho fiador hubiera podido obtener del deudor principal o de los otros fiadores por medio de la subrogación legal. Las excepciones reales y personales. El artículo 2380 del Código Civil determina que el fiador puede oponer al acreedor cualesquiera excepciones reales como las de dolo, violencia o cosa juzgada, pero no las personales del deudor, como su incapacidad de obligarse, cesión de bienes o el derecho que tenga de no ser privado de lo necesario para subsistir.